movilización convocada por las entidades de personas con discapacidad en Santa Fe, están pidiendo ya una vez publicado en el boletín oficial la ley de emergencia en discapacidad que comience su aplicación. Hace un ratito veíamos la nota que el presidente estaba haciendo donde hablaba, esto que vamos a contar fuera de contexto porque no escuchamos la nota sino que vemos algún graph, que el presidente hablaba de que su deseo sería aumentar los importes para las personas con discapacidad. Pero para hablar un poco de la movilización de mañana, estamos saludando a Gabriela Ortolochipi, con la que hablamos habitualmente, miembro de Wendife, de lo que va a ser la marcha de mañana. Gabriela, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Fabiana Costa, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poquito la característica que va a tener la marcha de mañana. Bueno, es una vez más tener que estar en la calle cuando deberíamos tener que estar ocupándonos de cosas mucho más importantes en realidad, pero bueno, es la manera que tenemos de seguir haciendo visible la gravedad de la situación que se viene dando y bueno, bien como vos referenciabas, luchamos para que la ley de emergencia fuera promulgada y tuvimos que pelear un montón porque bueno, si se acuerdan, esto fue aprobado, fue vetado por el presidente, fue nuevamente aprobado por las dos cámaras, se publicó, como decías vos, en el boletín oficial, pero ese mismo día se publicó también un decreto que decía que no se iba a implementar hasta tanto el Congreso no diga cómo se va a financiar. O sea que volvemos como un poco a estar en la misma situación, porque al no implementarse es lo mismo que nada, ¿no? Seguimos sin que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y por supuesto al no encontrar soluciones la situación de día a día se va agravando. Gabriela, y no ha cambiado nada, digamos, de lo que venía siendo el viejo reclamo cuando el tema fue tratado en el Congreso de la Nación, está trabado con este decreto del Poder Ejecutivo. Sí, tal cual. Si bien ese decreto hace mención que se va a dar un aumento a prestadores, tampoco hay ningún movimiento para nada en relación a eso, no ha sido convocado el directorio, que es de donde el directorio de la ANDIS, digamos que es de la Agencia Nacional de Discapacidad, de donde se tratan los aumentos. Bueno, hace meses y meses que el directorio no es convocado y no hay ningún tipo de movimiento que muestre que realmente hay intención de mejorar o cambiar algo, ¿no? Gabriela, Natalia Bedini de este lado, un gusto poder saludar a la... Hola, Natalia. Respecto de lo que también envió como fundamento, yo diría como excusa, pero es una opinión personal, el presidente de la Nación a el Congreso y queriendo activar una especie de comisión que pueda hacer que los diputados y diputadas de las distintas provincias, también los senadores y senadores, den explicaciones al gobierno de la Nación de dónde se van a sacar los recursos para cumplir con ese freno al veto. ¿Qué le responderías a Milei si estarías en el lugar de alguno de estos diputados y diputadas? Bueno, o sea, me parece que acá tenemos que partir de la base que Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto. Por lo tanto, es lógico que se pregunten estas cuestiones, pero, a ver, desde el lugar que uno puede llegar a tener, a ver, yo no me puedo posicionar como legisladora, porque no es un lugar que ocupo, sí me puedo posicionar como mamá de una persona con discapacidad, que venimos recibiendo agravio tras agravio tras agravio y abandono total de la situación. Yo tengo que decirle como ciudadana que no es responsabilidad mía de dónde se sacan los fondos. Acá hay derechos, porque es lo que yo siempre digo, nosotros hablamos de derechos, no hablamos de plata. Acá hay derechos adquiridos con un sistema que hace casi 30 años es un sistema universal de cobertura de los apoyos que las personas con discapacidad necesitan. Es un sistema que brinda la misma posibilidad a cualquier persona con discapacidad que necesite acceder a esas prestaciones de apoyo y que es un sistema que tiene que ser financiado por justamente obras sociales, programas de apoyo o en el caso de la persona no tener
digamos, ningún tipo de recursos ni obra social debe ser financiado a través de cada provincia. Eso se está financiando. El tema es que los montos que el mismo Estado Nacional, a través de este directorio, compuesto por diferentes representantes del Estado, leamos PAMI, Superintendencia de Servicios de Salud, etcétera, es quien dice qué monto se debe pagar, y ese monto está un 60% por debajo del costo real de la prestación. Y en ese sentido, por ejemplo, con lo que podés conversar allí con los compañeros de esta organización, con otros padres y otras familias que están en esta problemática, ¿qué pasa con el IAPOS en la provincia de Santa Fe? Bueno, el IAPOS desde el año pasado sacó una disposición por la cual se comprometió, o sea, el IAPOS llegó a estar hasta un 50% por debajo del arancel nacional. O sea, acá también por ahí, como para que se entienda, todas estas prestaciones de apoyo funcionan habilitadas y categorizadas por cada estado provincial que rinde a su vez cuentas, si se quiere, a Nación. Hay un marco básico que dice cómo se debe funcionar. Bueno, el IAPOS llegó a estar en un momento hasta un 50% por debajo de ese arancel nacional. El año pasado dispusieron cubrir esa diferencia que se generaba desde lo que estaba arancelado por el IAPOS y lo que se decía de Nación que se debía facturar a través de, bueno, distintas gestiones que se hicieron del Ministerio de Economía. Bueno, esa diferencia se viene cobrando, pero con un atraso importante. A ver, hablamos de que el IAPOS Aloy está empezando recién a pagar el mes de junio, y esa diferencia se cobró del mes de febrero, por ejemplo. Entonces hay un desfasaje financiero importantísimo que llega un momento que esa diferencia, cuando se llega a cobrar, termina rindiendo, digamos, la mitad de lo que tendría que ser. Nosotros estuvimos reunidas con el director y el subdirector del IAPOS hará 20 días, un mes aproximadamente, para justamente pedirle algunas cuestiones que tenían que ver con que esa diferencia se incorporara al arancel como para agilizar un poco. Les pedimos que también vieran de qué manera podían llegar a pagar antes los aranceles y no estar hablando de que recién se empezó a cobrar el mes de junio y en muy contados casos. Ver si no podían hacer un aumento extraordinario como a cuenta de futuros aranceles o algo que mostrara, digamos, alguna inquietud como para darnos una mano. Y bueno, nos dijeron que no se podían comprometer a nada, que por este año no, que probablemente el 2026 las cosas se puedan modificar. Gabriela, la verdad que es saber quién llega al 2026 como para poder llegar a estar en esa situación de recibir, digamos, algún otro beneficio, ¿no? Se desprenden un montón de preguntas con lo que estás diciendo, tanto de la situación nacional como de la situación provincial. Tuve la oportunidad de estar en la plaza el día que, bueno, justamente en el Congreso de la Nación se ponía freno al veto de Javier Milei, pero lo que te quiero preguntar es ¿cómo se resuelve el día a día de una familia que tiene una persona que necesita que se cumpla con sus derechos, que tiene una discapacidad? ¿Cómo están resolviendo hoy el día a día? ¿Cómo funcionan estas instituciones? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, básicamente las instituciones siguen abiertas gracias al recurso humano que se sigue bancando cobrar los sueldos, los honorarios hasta con un mes de atraso. No habiendo todavía en algunos casos terminado de poder cobrar el aguinaldo, pero va a llegar un momento que no, porque las personas que trabajan necesitan su ingreso porque tienen a su vez obligaciones, entonces no comen de las convicciones que puedan tener, o sea, esa es la realidad. Entonces se sigue sosteniendo en función de que hay un montón de recursos humanos de las instituciones que está sosteniendo esto. Por otra parte, todas las instituciones vienen haciendo distintos beneficios, ya no se sabe más qué vender, qué bingo hacer, qué almuerzo, rifas, o sea, todo como para al menos generar un poquito más de ingresos, como para ir resolviendo cuestiones, pero que son pequeñas.
pero que también hacen a tener un costo. Se sostienen de esa manera, se ha ido precarizando un montón los servicios, o sea, hay mucha rotación profesional, porque la gente, por esto que yo digo, necesita su dinero, si trabaja necesita cobrar, indudablemente, ese es su derecho. Entonces, bueno, hay rotación de profesionales, se han ido precarizando, ya ni hablar de pensar en que se pueda hacer algún tipo de salida, porque todo lo que implica un costo extra no se puede llevar adelante. Y bueno, y viendo día a día como todo esto que se construyó se viene deteriorando y que no se sabe hasta qué momento se va a poder seguir funcionando, porque este sistema en cualquier momento indudablemente va a colapsar de manera definitiva y bueno, y eso va a implicar que se empiezan a tener que cerrar instituciones. Gaby, como siempre, agradecerte la gentileza, acompañamos cada uno de los reclamos de Wendife, te mandamos un abrazo, estamos en contacto. Bueno, gracias por estar siempre y ayudarnos a hacer visible este problema. Un abrazo fuerte. Gabriela Ortolochipi, miembro de Wendife, a propósito de lo que comentábamos, de las declaraciones del presidente que él quería asignaciones en el tema de discapacidad más alta, vamos a escuchar lo que decía hace minutos nada más. Es que el tema Garrahan y el tema discapacidad fue un error del gobierno no haber avanzado con proyectos propios y no llegar a esta situación. Dos temas que son completamente sensibles y además completamente reales. A ver, yo te hago una pregunta. Nosotros queremos que, por ejemplo, las personas que reciben pensiones de discapacidad tengan pensiones muchísimo más altas. Duplicarlas o triplicarlas. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros llegamos había... 1.200.000. Sí, y cuando arrancaron eran 70.000. Sí, hace 20 años. En el 2003. Sí. La progresión de eso diría que hoy tendrían que ser 100.000 los casos. Hay 1.200.000. No, pero a mí me parece fantástico. No, la pregunta es, pero la pregunta es, ¿vos estás de acuerdo con que se den pensiones a quienes no lo merecen? No. Entonces, vamos por partes. Pero también creo que después de casi 2 años de gobierno tendrías que tener la auditoría recontrahecha. A ver, quiero ir por partes. Dicho esto, nosotros tenemos como intención que aquellos que verdaderamente necesitan las pensiones, subírsela lo más posible. Ahora, la vida tiene restricciones, hay algo que se llama restricción presupuestaria. Entonces, lo que tengo que hacer es, básicamente, ahorrar los recursos donde no deberían estar y digamos, rediseccionarlo hacia los que quieren. Bueno, es lo que estamos tratando de hacer. No es tan fácil y demanda tiempo y es más, hay auditorías en cursos, o sea, es más, la agencia está intervenida por el doctor Vilches, o sea, estamos avanzando, o sea, se está trabajando fuertemente, pero esa es la verdad. Ahora, ojo, porque así, digamos, también había escondido...